Bien, bueno, continuando entonces con la unidad 3, en esta clase lo que vamos a ver es el componente, digamos, periurbano y rural del arbolado. Un poco esa es la idea de esta parte. Y bueno, justamente los árboles que están en los entornos periurbanos o rurales, también, como decíamos en la primera clase, los consideramos como componentes o como también formadores de la estructura del bosque urbano, sobre todo obviamente los que están en el área periurbano. El arbolado de la red vial, es decir, de las calles, de las rutas o caminos vecinales y demás, conforman esa infraestructura verde, si se quiere, de carácter regional muchas veces. Y después también hay árboles que no tienen que ver con lo urbano, pero sí con el ámbito rural, que tienen una importancia, y un poco vamos a describir eso, sin hacer hincapié en lo paisajístico, que obviamente eso se ve en otras materias, no es nuestra intención trabajar sobre eso, pero sí en cuanto a la composición y a la importancia que tiene. Bien. Bueno, vamos a ver entonces algunos temitas que están descritos a continuación, que son las cortinas rompevientos. Vamos a ver especies adecuadas para reparo. Eso hay que hacer cierta salvedad, porque obviamente responde a la región donde uno se encuentre o la ecorregión. Entonces habrá especies que sirvan para esa ecorregión y otras que no. Y lo que son montes de reparo, montes de abrigo, que tienen que ver más con la protección de estructuras de trabajo como viviendas, galpones, corrales, o aquellos que tienen la función de dar reparo al ganado, por ejemplo. Bueno, ¿qué es una cortina forestal? Rompevientos. Básicamente, justamente como el nombre lo indica, la función es disminuir los efectos de los vientos en, por ejemplo, una producción agropecuaria, en algún cultivo. Normalmente está formada o conformada por grupos de árboles, por hileras, 1, 2, hasta 3 hileras sería más o menos lo normal. Ya por ahí, después de la tercera hilera, empezamos a hablar más de monte que de cortina. La cortina es más bien larga que ancha, obviamente. Y la función entonces es disminuir la velocidad del viento o impedir los efectos nocivos de la deriva de agroquímicos, que también puede ser que sea una de las funciones, ¿no? A veces tenemos un cultivo que es sensible a agroquímicos, o algunos agroquímicos que se usan en el lote vecino, entonces la cortina no funciona como elemento de protección, porque obviamente esos agroquímicos son partículas que están siendo arrastradas por el viento, ¿no? Bueno, sabemos que el viento tiene efectos nocivos sobre el suelo y los cultivos, causando erosión, degradación, disminuye por eso la capacidad productiva, porque se vuela o se lleva la primera capa, que es la capa orgánica. Y sobre los cultivos el daño puede ser de forma directa, es decir, por acción mecánica, por ejemplo el quiebre de ramas, o en forma indirecta por variaciones de factores microclimáticos. Es decir, a veces esta protección hace que al disminuir el ingreso de vientos fríos se conserve más la temperatura ahí dentro, y es una variación microclimática que indirectamente está beneficiando a la cortina, ¿no? Efectos negativos, por ejemplo, del viento. Vamos a pasarlo medio rápido, esto va a quedar como material de lectura, pero en forrajeras, por ejemplo, problemas de implantación en especies forrajeras, ¿no? Piensen en alfalfa, en avena, algún verdeo. Problemas de implantación por voladura de semillas, disminución de actividad de los polinizadores, pérdida de producción de semillas por vuelco de plantas, dificultad para realizar las pulverizaciones. En cereales lo mismo, problema de implantación, pérdida de producción por vuelco de plantas. En frutales, rotura de ramas, caída de frutos, vuelco de las plantas, problemas para pulverizar, disminución de actividad de insectos polinizadores. Cuando hay mucho viento, los insectos que hacen la polinización por ahí cruzada de plantas dejan de volar, ¿no? Porque no tienen la capacidad los arrastra el viento. En horticultura pasa algo parecido también, ¿no? Es decir, la escaldadura o el quemado de tallos tiernos también es otro ejemplo de los efectos nocivos. Como vemos, hay
muchas ventajas de tener una cortina. También el viento incrementa la evapotranspiración y puede disminuir la superficie foliar de los cultivos por rotura de esas hojas, y la planta deja de tener menos hojas, por ende menos fotosíntesis. Eso hace que un cultivo tenga menos rendimiento. No es caprichoso entonces que se usen cortinas en un montón de cultivos. En el sur lo vemos con los frutales, vemos en la zona de producción de horticultura justamente para proteger cultivos hortícolas de hoja, incluso hasta los que están en invernáculo también. Lo que es fruta fina, arándanos por ejemplo, que son arbustivos, frutilla, frambuesas, todo ese tipo de producción que es sensible a daños e incluso a disminución en su valor por daño en el fruto, la cortina ayuda un montón, porque evita todos estos problemas o disminuye los efectos que recién veníamos viendo, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona una cortina rompevientos? La cortina vemos en esa imagen, en ese gráfico de abajo, dos partes, ¿no? Desde el lado donde viene el viento, es decir, en este caso desde la izquierda, que se llama barlovento, y por detrás de la cortina, es decir, este pinito nos representa una cortina, todo un espacio que se llama sotavento, es decir, por detrás de la cortina se llama sotavento. Y bueno, como decíamos, es una barrera al paso del viento que altera la libre circulación del viento. Y la cortina tiene como un doble efecto, ¿no? Por un lado, parte del viento la atraviesa, es decir, se mete entre las hojas o el follaje, entre la copa y atraviesa. Lo vimos cuando vieron la clase de biomecánica, lo mismo pasa, ¿no? Se aerodinamizaba la copa, ¿no? Las hojas se movían y permitían que el viento pase. Bueno, ese efecto obviamente pasa acá. Y por otro lado hay un efecto de trampolín, es decir, el viento es como si fuera un trampolín hacia arriba y un tobogán a sotavento, ¿no? Es decir, parte del viento que no puede atravesar y choca contra esas hojas, sube y cae hacia el otro lado. Entonces quedan dos zonas protegidas. Hacia adelante, aunque no les parezca, queda una protección mínima, pero hay una disminución. Fíjense que el viento es de 48 km por hora y hacia adelante hay una ligera protección en los primeros metros, los 30 metros más o menos, hay una disminución de unos 10-12 kilómetros más o menos. Pero lo importante es lo que ocurre hacia atrás, ¿no? Es decir, fíjense que a 30, 60, 90, 120 metros la disminución es de la mitad de la velocidad del viento o incluso menos. Es decir, fíjense que a 120 metros estamos a 24 km por hora y a 30 metros de la cortina a 13 km por hora. De acá sacamos otra conclusión, que la cortina tiene un efecto determinado, es hasta una determinada distancia, cumple su efecto. Por fuera de esa distancia, fíjense acá, más de 200 metros, ya el viento vuelve a tomar otra vez la velocidad que tenía. Entonces el área de protección es acá. ¿Qué me está diciendo eso? Bueno, que a una determinada distancia, si yo quiero seguir protegiendo cultivos, tendré que poner otra cortina, de modo de volver a generar ese efecto. Y la otra conclusión es que si hay una especie de trampolín, esto lo que ocurre es que muchas veces por el otro lado, de este lado, digamos, a sotavento, se generan remolinos. Es decir, va a depender de si la copa o si la cortina es densa o permeable. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la porosidad es de algún modo lo que me va a definir la posibilidad de que una porción de aire pueda atravesarla. Y eso es de mucha importancia. Es decir, que una cortina sea porosa es muy importante porque le va a dar una determinada permeabilidad, es decir, la posibilidad de que parte del viento atraviese, que va a disminuir su velocidad porque está chocando con hojas, con ramas, y el viento pierde velocidad al atravesarla, y otra parte la remonte, es decir, pase por arriba, lo que veíamos recién. Y fíjense, en este gráfico está el ejemplo claro, es decir, cortinas permeables permiten que parte del viento atraviese y otra parte, piensen que es un flujo, es un volumen de aire, remonte la cortina y caiga del otro lado, disminuyendo muchísimo así el efecto de remolinos, que no se da en las cortinas impermeables, es decir, es como una pared. Entonces el viento le cuesta atravesar, parte del viento le cuesta atravesar la cortina. ¿Qué hace el viento? Gran volumen de viento remonta,
piensen que por el otro lado ese volumen cae hacia el otro lado y se generan remolinos tanto delante, o sea, a barlovento como a sotavento de la cortina, lo que es perjudicial de algún modo. Yo lo que no quiero es remolinos de viento en una zona donde necesito proteger justamente de ese efecto. Entonces la porosidad de la cortina es uno de los aspectos centrales importantes para pensar una cortina. Cuando hablamos de porosidad hablamos de que lo óptimo sería el cercano al 50%, es decir, que si uno mirara un bloque de árboles que forman una cortina, el 50% sea, veamos cielo por ejemplo, veamos a través de ella, el otro 50% sean hojas y ramas, ¿no? Cuando nos vamos alejando de esos porcentajes, la cortina pierde eficiencia, o porque no filtra, o porque pasa mucho aire, o porque es muy impermeable. Bien. ¿Cómo manejamos la porosidad? De dos maneras. Hay especies que tienen un follaje que es mucho más, digamos, su estructura de copa es más porosa, ya de por sí, y en otras situaciones con la cantidad de árboles que coloquemos. Es decir, si yo coloco 2 o 3 hileras a corta distancia, es muy probable que genere una cortina muy densa. Bueno, entonces, una de las primeras cosas a tener en cuenta antes de desarrollar una cortina es evaluar la predominancia de los vientos en la región o en la zona o en el área donde yo voy a implantar esa cortina. Eso me va a definir la orientación de la cortina, que obviamente va a tratar de ser perpendicular a esos vientos predominantes. ¿Con qué contamos siempre? Bien, con un anemograma o rosa de los vientos que de algún modo nos indica las direcciones de los vientos predominantes. Yo les puse acá un ejemplo de 4 localidades entrerrianas, Paraná, Villaguay, Concordia y Gualeguaychú, que esto lo van a encontrar en una página que se llama meteoblue.com. Entre otra información climática está esta, ¿no? El anemograma para una determinada localidad. Fíjense que acá está norte, sur, este, oeste, indica la frecuencia, la predominancia y la velocidad en kilómetros por hora. En el caso de Paraná, por ejemplo, hay una predominancia de vientos del nor-noreste, de este lado. O sea que si una cortina, si la tuviera que hacer cerca de Paraná, me tendría que tratar de hacerla perpendicular a esta predominancia de estos vientos. ¿Qué decíamos hoy? Que la cortina después de una determinada distancia perdía efectividad. Bueno, ¿cuál es esa distancia? Bien, siempre es proporcional a la altura y se expresa en múltiplos de la altura. Es decir, para una cortina porosa, la zona protegida va a ir de 15 a 20 veces la altura por detrás, a sotavento, y de 1 a 2 veces la altura por delante, es decir, a barlovento. En cambio, una más densa, la superficie puede alcanzar 8 a 10 veces la altura. Es decir, si yo tengo una cortina que tiene 10 metros de altura y es una cortina porosa, probablemente tenga una muy buena protección de disminución de la velocidad del viento en 150 a 200 metros de altura. Ahora, si esa cortina es mucho más densa y tiene también 10 metros de altura, mi superficie de protección no va a ir mucho más allá de los 80 a 100 metros por detrás de la cortina. Bueno, también afecta, aparte de la porosidad, la altura del cultivo que estamos protegiendo, la dirección de los vientos, la altura. Pero bueno, en función de esto, decíamos hoy, iría a la segunda cortina si es que yo tengo que seguir protegiendo más superficie, ¿no? Bien, algunas ventajas: incremento en la producción agrícola, regulan la humedad ambiental, son normalmente de un tiempo muy largo, es decir, los árboles tienen cierta longevidad, incluso mayor normalmente que la de los cultivos, atenúa procesos erosivos, aumenta la producción de carne. Esos son algunos de los beneficios. ¿Cómo implantamos una cortina? Normalmente las cortinas, pensando en esto de la porosidad, se implantan en una hilera o en 2 hileras, y en esa segunda hilera se planta lo que se denomina tresbolillo. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que se hace es desplazar la segunda hilera a una distancia, supóngase, si entre este árbol y este árbol hay 4 metros, este está a los 2 metros, pero a 4 de esta, por ejemplo. Es decir, yo planto a 4 metros por 4 metros, tengo 4, 4, 4,
y de acá hasta la próxima hilera hay 4, pero este se corre 2 metros, es decir, queda formado un triángulo siempre. Eso permite encontrar con 2 hileras solamente una buena porosidad. ¿Y qué especies se pueden utilizar para cortinas? Bueno, hay una importante cantidad de especies forestales. Todo va a depender de, como ya van a ver en la parte que se vea de selección de especies, va a aplicar también para esto. Es decir, no se lleven solamente por lo que yo les pongo acá en especies, porque esto está ajustado por ahí para alguna, en la región pampeana, por ejemplo, pero hay otras especies, hay ahora especies nativas que también podemos usar. Hay que considerar, seguramente en zonas más secas habrá otras especies también. Va a cambiar si tiene riego o no tiene riego, pero bueno, algunas como para ir teniendo idea: álamos de copa, que hay un montón de clones, de híbridos, son fáciles de reproducir, normalmente se hacen por estacas. Álamo piramidal, que también hay varios clones. Tiene una muy buena, vieron que es un árbol fastigiado, es decir, es un árbol más bien alto que ancho, ¿no? Es bien una columna, ¿no? Es columnar. Entonces ese árbol es ideal para esa condición porque digamos, no me roba espacio, superficie de cultivo, porque es un árbol más bien angosto, no tiene un desarrollo de copa importante. Si son superficies pequeñas, se acomoda muy bien. Bueno, álamo plateado es una especie que tiene raíces gemíferas y que eso a veces complica porque suele ser una plaga, pero hay que ver que en algunas situaciones se puede utilizar. Sauces, que hay un montón, no piensen en el sauce llorón, hay un montón de híbridos de sauce y de clones. El sauce criollo también, digamos, son otras estructuras de copa, no son péndulas y funcionan muy bien para cortinas. Piensen que hasta acá cualquiera de estas especies son caducas, y eso que hace que la cortina en verano funcione con una buena porosidad, y en invierno la porosidad es completamente distinta. Lo que no quiere decir que no sirva, porque perdió la hoja, pero puede servir porque también el cultivo en invierno no me interesa, o por ahí en invierno no hay tantos vientos, entonces no es un problema el viento, y necesito que ingrese luz en ese lote, entonces necesito que pierda la hoja, por ejemplo. Casuarina, que yo la marco ahí en rojo porque para mí es una de las especies más adecuadas por la porosidad natural que tiene, por el tipo de follaje que tiene, es decir, las hojas no son hojas verdaderas, sino que parecen como acículas y en realidad son tallitos. Las hojas son casi microscópicas, están como en una especie de corona, de anillito, están las hojas muy disminuidas. Bueno, para mí tiene esa importancia. Tiene un problema con la sensibilidad helada, pero como árbol de cortinas para mí es muy adecuado. Los fresnos también, fresno americano, fresno rojo, pueden andar muy bien para cortina. Los olmos también puede servir, es otra especie que podemos utilizar. Bueno, los eucaliptus, ahí tenemos para jugar un rato porque hay un montón de eucaliptus y esto va a depender mucho de la altura que uno busque. Pero hay eucaliptus de no menos de 15, 16 metros, como los cinereas y hidroxilon, y otros de mucha más altura, Viminali, Rostrata, Grandis. Pensemos en árboles de 25 o 30 metros tal vez. Entonces es muy variado acá, pero los eucaliptus también tienen una muy buena condición como cortina. Siempre pensemos que estamos hablando de árboles que en este caso los eucaliptus tienen un desarrollo de copa, digamos, de su envergadura, de su expresión de copa en el diámetro, y eso roba, entre comillas, superficie de cultivo, pero bueno, a veces si son superficies grandes no tiene importancia eso, sí me importa que tenga 20-25 metros y que genere una buena protección. Bien, hasta ahí cortinas. Las cortinas muchas veces también se utilizan como monte de reparo. ¿Cuál es la diferencia entre un monte de reparo y una cortina? Principalmente, normalmente la cortina tiene no más de 3 hileras, el monte puede tener, normalmente tiene algunas hileras más, y la función del monte a veces está más destinado a ¿qué? A dar sombra y abrigo a ganado, ya sea ganado vacuno, puede ser otro tipo de ganado, puede ser también montes de reparo que dan sombra, protección, abrigo,
contra el sol, por ejemplo, y los fríos, y también hasta contra el viento, en áreas de trabajo, por ejemplo, corrales, donde a veces se hace la vacunación, por ejemplo, en la zona de galpones, de taller, de preparación de maquinaria, de la carga de fertilizantes o de herbicidas o de agroquímicos. Bueno, digamos, todas esas áreas de trabajo a veces piensen que tienen o tienen que tener esta componente forestal que brinda además de alguna protección contra el viento, este componente más de sombra y abrigo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, insisto con que nosotros no nos vamos a meter con la parte paisajística, pero es muy probable que muchas veces esta componente forestal venga acompañada con algún diseño paisajístico interesante, y ahí, bueno, habrá que ver qué especies se acomodan, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver no solamente con esta función específica de los árboles, sino también con aportar un interés de paisaje. Bueno, por ejemplo, vamos a arrancar con algunas cuestiones que son sabidas, ¿no? De las altas temperaturas repercuten negativamente en el metabolismo de los animales, es decir, dejan de comer muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el consumo voluntario de alimentos, pierden hasta un 10% de peso y pueden afectar la eficiencia reproductiva, es decir, disminuye el número de celos, la fertilidad, la supervivencia embrionaria. Estamos hablando de calores importantes, ¿no? De altas temperaturas. Bueno, hay algunos ejemplos ahí, pueden leerlos. No hace falta meternos demasiado en detalle, pero digamos, cuál es la incidencia positiva de montes de sombra y abrigo para hacienda, en este caso ganado vacuno, que van a ver ahí como ejemplos positivos de tener este tipo de montes. Y como decíamos recién, no solamente es dar sombra, sino también proteger contra otras inclemencias. Piensen en granizo, en tormentas de polvo, bueno, en vientos fuertes. Entonces, eso también hay que considerarlo. No es lo mismo tener lote de animales bajo una granizada, que tenerlos a reparo en un monte donde no son castigados por eso. Ahí en la presentación también estamos viendo algunos ejemplos que después pueden leerlos. Bueno, ¿y qué características uno debería tener en cuenta cuando va a armar un monte de reparo, un monte de abrigo? Bien, los siguientes elementos son necesarios. Primero, la ubicación, para la correcta ubicación. El tipo de suelo, es decir, hacer un análisis previo de qué tipo de suelo tengo, porque me va a definir también qué especies de plantas voy a poner. La ubicación de las aguadas y alambrados existentes, con qué agua de riego vamos a regar esos árboles que vamos a plantar. Eso me va a definir también qué especies son las adecuadas. A veces en el campo hay tenemos agua muy mala, con altos contenidos de sales, y eso no es bueno, a pesar de que por ahí para el ganado sirve como bebida, no sirve para regar. Normalmente buscamos zonas altas, es decir, un sector que no sea negadizo. ¿Por qué? Porque si el animal va a ir ahí a ese lugar, bueno, que no se encharque, que no se compacte ese suelo, que puede ser después un problema para las raíces. Lo ideal es buscar una loma, media loma, que tenga un buen drenaje. Y lo ideal muchas veces es ubicarlo, a veces armar un solo monte, por ejemplo en el cruce de un cuadro, donde yo tengo en realidad 4 cuadros, por ejemplo, ¿no? O sea, yo en la cruz donde se juntan los dos alambrados y que me dividen 4 cuadros, por ejemplo, si fuera algo cuadrado o rectangular, bueno, en esa esquina, en ese cruce, armar el monte. ¿Por qué? Porque armo un solo monte para 4 cuadros, ¿entiende? Si eso es una zona más bien alta, mucho mejor. Eso me permite tener concentrado en un solo sector el riego, el control de plagas, de las malezas que pudieran aparecer, si tengo que fertilizar, bueno, el tener el perímetro cercado para evitar que ingrese el animal hasta que las plantas crecen. Bueno, todo eso lo puedo circunscribir a un sector, a un determinado sector. También tenemos que evaluar si el pastoreo se hace extensivo o intensivo. Si es extensivo, normalmente se busca que el animal camine para que pastoree, justamente, una extensión grande. Entonces probablemente el potrero del monte tenga que estar en un lugar opuesto a la aguada, para que el animal, cuando
si está echado a la sombra y quiere tomar agua, tenga que cruzar el lote y comer, y no que le quede al lado. No haragané, se dice a veces, ¿no? Y si es intensivo, al revés, digamos, tendrá que estar cerca de la aguada, ¿no? Si el manejo es más intensivo. Por ahí puede ser, por ejemplo, un feedlot, tranquilamente. Bueno, algunas otras cuestiones también, yo le decía de los alambrados, lo de cercar el acceso hasta que se logren las plantas, porque si no puede haber un ramoneo de esas plantas, puede existir un pisoteo, y eso no es beneficioso porque hay que reponerlas después. Y la otra cosa es determinar la superficie en función de una determinada carga animal. Se estima más o menos por cada animal, pensando en un novillo, un ganado vacuno de 500 kilos, que echado, puede estar echado sin ser molestado por otro cercano a él, que tiene que tener entre 15 y 20 metros cuadrados por animal de monte, digamos, para esa condición, ¿no? Entonces, si decimos que un animal tiene más o menos 20 metros cuadrados, necesita 20 metros cuadrados, y yo tengo, por ejemplo, mi carga máxima instantánea en un determinado potrero es de 300 animales, deberé pensar entre 4.500 y 6.000 metros cuadrados, más o menos, media hectárea, por cada 300 animales, media hectárea, de monte para eso. Que la verdad no es una gran cantidad, habrá que ver en las distintas situaciones geográficas de nuestro país cuánto es la carga máxima instantánea que se puede ocupar en un potrero, ¿no? Si es menos de 300, seguramente, obviamente, el monte va a ser más chico. Bien, decíamos lo de la protección de edificios y áreas de trabajo también, entonces donde tenemos viviendas, los puestos, galpones, mangas, caballerizas, tinglados, bueno, todo eso es importante lograr una forestación que acompañe, porque genera un ámbito laboral un entorno laboral más cómodo, más seguro, más agradable. Ni hablar en el caso de los aras, ¿no? Que el animal necesita a veces no tener situaciones de estrés, entonces es normal que tenga alguna división física con otras áreas de trabajo donde hay más ruido, donde hay más golpes, donde, bueno, entonces la forestación colabora en eso, generar a veces una barrera divisoria también. Pero bueno, eso es importante. Insistimos con esto, que también acá hay una función paisajística que van a resolver seguramente en otra materia. Especies adecuadas para este tipo de situaciones: agregar a los eucaliptos que ya vimos, la casuarina, los fresnos que ya vimos, álamos, puede ser acacia blanca. Acá se agregan los cipreses también, Leylandia, arizónica, lambertiana, horizontal, aromos, por ejemplo, que aportan alguna coloración por su floración. La grevillea o roble australiano, que también es un árbol de buen tamaño y con buena rusticidad. El celtis también puede ser, sauces podrían ser, y hay un montón más que, bueno, obviamente escapan acá, pero podríamos agregar, no sé, plátano, pienso en alguna nativa, las tipas, por ejemplo, podrían ser una buena especie por su buen tamaño y por su floración. Pero bueno, hay para jugar especies, incluso desde el punto de vista paisajístico también. ¿Qué necesitamos dejar previsto? Y esto es tan o más importante que elegir bien la planta y todo lo que venimos hablando, porque si yo planto y después dejo esas plantas a la buena de Dios o a un mal manejo, es muy probable que toda esa inversión, todo ese tiempo, todo ese empuje quede en la nada. Entonces, primer medida, elegir bien las plantas, dejar previsto riego y fertilización, cuántas veces regar, si hay que hacer cazuela, si se deja un sistema de riego por goteo, si vamos a tener una cisterna con una camioneta y un tractor y vamos a ir, bueno, dejarlo pensado, dejarlo previsto eso. Preparar para controlar liebres, por ejemplo, y hormigas, reponer fallas lo más inmediato posible, las plantas que se van perdiendo porque se secaron o porque, no sé, nos olvidamos de poner bollero y entraron animales y pisotearon. Tutorar las especies que haga falta, ponerles tutores. Podar si es necesario para dar una buena formación.
a esas plantas. Y bueno, lo que decíamos recién, alambrar o colocar un boyero eléctrico durante los primeros años para evitar que los animales ingresen a ese monte y por pisoteo las dañen, o puede ser también que no sea por pisoteo sino por ramoneo, es decir, que se las coman. ¿Cómo plantar un monte de reparo? Bueno, puede ser en macizo, que es lo más habitual, y la distancia en realidad se maneja, eso es bastante flexible, pero yo les puse ahí distancias las más típicas, ¿no? 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 6x5, 4x5, es decir, 4 entre la hilera, entre hileras, y dentro de la hilera 5 metros. Eso es indistinto, ¿no? Eso hay que resolverlo en función de la cantidad de plantas, de la disponibilidad que uno tenga de superficie, de la condición de sitio. Es decir, si yo tengo un muy buen sitio, puedo mejor aumentar la densidad y plantar a 3x3. Si tengo un sitio medio malo o hay tosque, qué sé yo, estiro esa densidad, me voy a 5x5 a tener menos plantas, a que compitan menos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el detalle de esto. Bien, y acá les pongo un pequeño ejemplo de esta imagen satelital. Corresponde a una estancia, no recuerdo bien ahora, pero son unos 5.000 o 6.000 hectáreas más o menos, que está acá cerquita de General Pico, es en el centro, en el noreste de la provincia de La Pampa, una zona agrícola ganadera. Y lo que yo les marco ahí son un poco las tres situaciones que se ven. Estos óvalos verdes son cortinas de reparo. Fíjense, el norte arriba está el norte, y los vientos predominantes aquí son noreste, más o menos nor-noreste. Acá no se ve porque son muy chiquititas, pero en la imagen de ese año eran chiquititas todavía, pero acá hay toda una cortina, no me acuerdo si es ciprés, me parece que son, o pino. Y después hay otras cortinas, como esta y estas de acá, que tienen una doble función, ¿no? Son cortinas de 3-4 hileras, pero a su vez también funcionan como abrigo, pero esas cortinas tienen la función también de proteger estas áreas de cultivo, ¿no? En rojo, que vemos montes más chicos, desparramados en los cuadros. Fíjense, acá hay uno en el cruce de los cuadros, acá hay otro, acá hay otro, acá hay algunos montes más, y esos montes son montes de sombra para la hacienda. Estos son campos que hoy ya se convirtieron casi netamente en agrícolas, es decir, esos montes hoy no funcionan, pero en el momento que se crearon esos montes tenían el objeto de ser sombra para la hacienda. Y después tenemos aquí dos círculos azules que representan las dos grandes áreas de trabajo. Es decir, acá está el casco de la estancia, que obviamente tiene un trabajo paisajístico, hay otras especies, hay araucarias incluso, pero bueno, hay áreas de trabajo, hay oficinas administrativas, entonces tiene esa función de reparo. Y este sector de acá es bien neto de trabajo, hay galpones, hay tinglados donde se guarda maquinaria y demás, y acá ya estos sí son montes más bien de reparo de áreas de trabajo. Bueno, un poco esa era la descripción de esta parte que tenía que ver con lo que es la forestación en el ámbito rural o periurbano. Nos vamos a encontrar con estas situaciones en el periurbano, nos vamos a encontrar también con cortinas, porque muchas de las producciones hortícolas, por ejemplo, son en la zona periurbana de las ciudades. Hay producciones intensivas como criaderos de cerdo también, que tienen la necesidad de tener cortinas que me funcionen como aislante también a veces, de que no me traiga ese viento, esos olores hacia la ciudad. No es el 100% efectivo, pero puede funcionar. Y también todo esto que vimos de algún modo aplica para la forestación de las vías de tránsito, ¿no? Sobre todo de las rutas, que tienen que ver con montes a veces de descanso, muchas veces tienen esa función, montes, sectores de descanso, para que alguien que viene manejando durante muchos kilómetros pueda relajarse, no sé, recostarse un rato, dormir una siesta unos minutos, o tomar algo, una bebida fresca, lo que sea, y estar descansando del manejo. Pero bueno, eso es un poco el resumen de esta primer clase, que tiene que ver con el arbolado en el entorno urbano y periurbano.